Bienvenidos, esto es Fabricando el Futuro. Hoy estamos con Fernando Gastaldo, que es director general de Enfactor Ingeniería y de Coletaje. Fernando, muchas gracias por estar con A vosotros aquí. por invitarme. Antes de nada, para aquellos que no te conozcan, cuéntanos, ¿cómo llegas al sector? ¿Cuál es tu relación con el manufacturing? ¿Quién es Fernando Gastaldo? Bueno, yo llego al sector porque Factor es una empresa familiar y nosotros, porque somos varios hermanos, somos la segunda generación. Entonces, ¿cómo llego al sector? Por tradición familiar. Mi padre llega un momento en que ve cercana su jubilación. Yo en ese momento no estaba trabajando. Bueno, y yo no vengo del mundo técnico porque yo soy licenciado en económicas. Y estaba trabajando en otra empresa como director financiero y luego también como gerente. Y bueno, mi padre ya viendo próximo pues, el relevo, pues me dice que me incorpore. Bueno, me pregunta si me quiere incorporar al proyecto. Y en aquel momento pues yo lo veo que sí. ¿Tú no lo tenías en mente cuando te formaste? Hombre, vamos a ver, el hecho de que mi padre que hubiese una empresa, pues y yo soy muy emprendedor y me gusta mucho el mundo de la empresa, existía la posibilidad, pero quizás no tan pronto, porque yo también con mi chica, con mi mujer, teníamos la ilusión de irnos a vivir al extranjero, que eso es una espinita que siempre se me ha quedado. Y bueno, pues se precipitó todo un poco. Mi padre me pidió, hombre, pues vente porque ahora es el momento. Yo ya en 2, 3 años me quiero jubilar. Son los 2 o 3 años que te puedo acompañar. Y bueno, como nunca me había pedido nada en la vida mi padre, pues dije, bueno, pues en esta ocasión me toca a mí sacrificar ese proyecto y bueno, el futuro ya veremos lo que da, ¿no? Porque tampoco, siempre me lo dejo claro, mira, Fernando, tu prueba, que luego no te gusta, esto no es una cárcel, tienes que estar porque estés a gusto. Y bueno, y me atrapó, porque una vez Con me el enteré, aprendizaje. ¿eh? ¿Cómo que te encontraste? ¿Ya conocías mucho la empresa? ¿Conocías poco? No sé si... Bueno, sí, yo durante los años de estudiante, para ganarme unas perrillas, pues yo iba a ayudar, pero trabajos así como muy, pues en el almacén o en una sección que teníamos de segundas operaciones. Bueno, empezaste por abajo. Sí, evidentemente sí, y es el mejor sitio para empezar, ¿no? Por abajo, porque ya empezás a conocer los procesos. Pero luego, cuando ya acabé la facultad, ya sí que hubo un gap de 5 o 6 años donde yo me desvinculé totalmente del mundo de la empresa. Lo seguía porque en casa se hablaba de la empresa y yo sabía la trayectoria y sabía todo, pero ya no volví a trabajar en la empresa. De vez en cuando mi padre, oye, ¿me ayudas con el presupuesto? El tema de los balances, de números y tal, porque yo vengo más de la parte financiera. Y ese era el contacto que tenía, pero no, ni mucho menos del día a O día. sea, te fuiste a hacer un Erasmus fuera de la empresa, ¿no? Como quien dice. Sí, sí, además yo creo que es algo muy recomendable. De Eso hecho, te iba a preguntar, sí, ¿qué sí. le dirías? Esa gente, tenemos muchas empresas familiares en nuestro entorno y siempre el tema de la sucesión, pues es un tema que no se sabe cómo abordar. ¿Qué O dirías? sea, yo Recomendable. absolutamente, es más, nosotros tenemos la tercera generación y un poco en el protocolo, no tenemos protocolo familiar formal, pero sí que tenemos uno informal. Y la tercera generación, si alguno se quiere incorporar, lo que tenemos clarísimo es que no lo hará desde el minuto uno. Primero, que aprende Sí, fuera, ¿no? que primero que aprende fuera y a ser posible fuera de España. Y a ser posible en el sector y fuera del sector. Creo que si no, al final es muy endogámico y como que no te nutres de otras tendencias, de otras tecnologías, de otras dinámicas. Entonces yo creo que es muy recomendable que las personas que pertenezcan a la empresa familiar tengan una experiencia fuera de la empresa familiar. Yo desde luego lo hice y con la tercera generación que quiera hacerlo será casi, no te digo que obligatorio, pero sí muy recomendable. Y cuando llegas a Factor, esos primeros años que vienes fuera del sector, a una empresa familiar, ¿qué te encuentras? ¿Cómo te reciben? ¿Qué sentimientos A tienes? ver, me asusté. A ver, yo también cuando llego a Factor, Factor era una empresa más pequeña de lo que es ahora porque continuamos siendo una empresa pequeña. Hemos evolucionado, pero cuando yo me incorporo a la empresa son creo que 15 empleados, si no recuerdo mal, más o menos, una facturación de aproximadamente 1 millón de euros y es una empresa muy pequeña, muy familiar, poco profesionalizada y bueno, pues me encuentro con mucho trabajo por hacer por delante, ¿no? Pero con mucha ilusión, porque, bueno, cuando te encuentras algo donde queda mucha cosa que hacer, aunque no lo hagas demasiado bien, pues los cambios se notan, porque claro, al final pues vienen con ideas, las empiezas a implantar, tardan en madurar, pero van saliendo resultados, ¿no? Con lo cual, por un lado es una experiencia frustrante porque partes de cero y lo tienes que hacer todo, pero por otro lado también es muy bonito porque, bueno, lo puedes moldear a tu estilo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno. ¿Qué es más fácil que la plantilla, los trabajadores, sus compañeros te acepten viniendo de siendo sucesión dentro de la familia
comparado con quizás un gerente o una dirección que viniera de fuera? Vamos a ver, yo creo que las personas lo vivirán dependiendo de su experiencia a lo mejor anterior en otras empresas o de su marco de creencias, ¿no? Hay gente que a lo mejor lo ve como una continuidad y una garantía para que la empresa continúe, porque si no hay relevo, pues a lo mejor la empresa cierra y ellos pues pierden su trabajo. Otros que a lo mejor prefieren que sí, que haya continuidad, pero con algo más profesionalizado. Pero sí que es verdad que toda la segunda generación que se incorporó no solo éramos apellidos, sino también profesionalmente todos nos habíamos formado, perdón, con ingenierías, con económicas, con marketing. Entonces, dentro de que sí, que nuestro puesto no nos lo habíamos ganado con un proceso de selección al uso, pero veníamos con unos mimbres, ¿no? Que de alguna forma profesionalmente estamos capacitados, ¿no? Yo también creo que es muy importante en la incorporación de generaciones, ¿no? No por ser quien eres tienes el derecho a ostentar un puesto, sino tienes que tener unas capacidades y tienes que tener una experiencia y poco a poco yo creo que es lo natural, ¿no? De hecho, yo creo que la idea de Iván en su momento fue eso, que yo tuviese un acompañamiento en el minuto uno, fuese el director general de la empresa. Eso es un gran error, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que yo venía de una empresa donde ya era el director general, pero yo creo que ese acompañamiento Tenía el punto para un directivo, veo. ¿Y crees en los MBAs, ese tipo de formaciones? ¿Crees que son imprescindibles para ser directivo o crees que a ver, creo en los MBAs, pero lo mismo, insisto, además, la tercera generación está en ese momento de acabar el grado y empezar el MBA. Yo siempre lo digo lo mismo, no hagáis el MBA inmediatamente después de haber acabado la carrera, porque si no será un año más de vuestra formación. Ten una experiencia laboral, fíjate dentro de lo que hagas. Si haces un MBA, probablemente sea dentro del mundo de la empresa. Mira a ver si quieres marketing, quieres finanzas, quieres la parte de logística, quieres la parte de operaciones, pero ya has tenido una experiencia profesional previa y entonces cuando estudies entenderás mejor la aplicación. Ya. Entonces yo creo que un MBA sí o cualquier máster de especialización sí, por supuesto, pero mi recomendación después de un periodo laboral. Si no es un año más. Que si no tienes más remedio porque no te puedes incorporar al mercado laboral porque no encuentras trabajo y lo quieres hacer, pues también, sí, o sea, está bien, bueno, nunca me va a molestar. Pero yo a mis hijos siempre les digo, a mis hijos o a los sobrinos, acaba la carrera, vete fuera, si puede ser a Asia mejor, y empápate lo que ahí está pasando, empápate de lo que está carrera, luego haz el máster, y si luego dentro de 5, 6, 7 u 8 años te quieres incorporar a la empresa familiar, tendrás las puertas abiertas. ¿Por qué has dicho Asia? Porque creo que ahí ¿Dónde pasando Asia. Asia están pasando muchas cosas. Europa es un continente que está muy bien para vivir, tiene un estado de bienestar muy avanzado. Creo que en ciertas cosas nos hemos acomodado, ciertas las cosas nos falta fuerza. Y Asia es un continente joven, es un continente muy vivo, es un continente que le están pasando muchas cosas. Ojo, no digo que en Europa no estén pasando, pero como en Europa probablemente vayan a vivir el resto de su vida, lo mismo, tener una experiencia diferente te va a ampliar la mirada, te va a hacer que conozcas otras culturas, otras formas de trabajar, otras dinámicas de trabajo y eso te va a enriquecer profesional y personalmente. Entonces, ya. ¿Y el producto asiático cómo lo ves? Porque, bueno, está claro que están llegando aquí en un montón de sectores, en el nuestro también, pero bueno, quizás menos, pero sí en automoción vemos. Eso que dice la gente de que ahora mismo el producto asiático se ve bien, pero que luego si rascas. Es que Asia es muy grande y hay de todo. Ya, Entonces, pero yo me estoy refiriendo mucho a China, claro, así como no me tiene. no, pero ya no solo por China, pero es que dentro de China hay muchas Chinas y dentro de los productos que hacen en China hay mucho producto. Lo hay bueno, lo hay de imitación y lo hay que directamente, como lo típico que compras en los chinos, que le llamamos, ¿no? Que una de ferretería que al tercer apriete ya no vale. Eso es, me permite el término, es basura, ¿no? Ya, Pero dentro de lo que se hace en China, si estás dispuesto a pagar el precio que valen las cosas, pues no hay producto malo. Pero claro, en ese momento ya no hay tanta diferencia con el producto europeo con el producto español, ¿no? O sea, asiático. Entonces, pero yo creo que en China se hacen cosas muy bien y en algunas cosas nos llevan. ¿estás de acuerdo con eso que dice? Lo he oído muchas veces, ¿no? Es decir, bueno, China se ha posicionado en ciertos sectores con productos tecnológicos y en aquellos en los que no, no es porque no saben, sino porque no quieren. Y el día que quieran, entrarán. Absolutamente, sí. China ha hecho una cosa que para mí ha sido muy inteligente y Occidente ha hecho una cosa que para mí ha sido mm, un gran error estratégico. Y China, como siempre, como planifican a 50, 100 años,
lo que han hecho ha sido una estrategia para aprender de los que llevamos años investigando y desarrollando y aprendiendo, ¿no? Y les han Aprender o copiar. bueno, han aprendido copiando y luego han mejorado. Ya. Mira, hay un artículo muy bueno que es de Xavier Ferraz, que es profesor en el SADE de innovación, y él habla de la estrategia de China que hizo, ¿no? Entonces, en Europa, vamos, era como from innovation to manufacturing, y ellos han hecho al revés. Han empezado fabricando, han mejorado los procesos y ahora han acabado innovando y desarrollando I+D. Eh, y ahora hoy, el verano pasado ya por primera vez, China publicó más papers y más investigación que el resto O sea, ahora ya están generando investigación y ahora ya están por delante de nosotros, ¿no? Bueno, y en ese sentido, pues yo creo que han hecho de caballo de Troya, se han metido en Europa o en Estados Unidos y bueno, pues nos han ganado. ¿Qué podemos hacer? Pues volver a los orígenes, podemos volver a invertir en industria, podemos volver a invertir en innovación. Tenemos que también, a lo mejor también cambiar un poco la cultura de qué relación tenemos con el trabajo, ¿no? Todos queremos vivir mejor, todos tenemos derecho y el progreso nos trae eso, pero yo creo que, y esto va a sonar a lo mejor un poco viejuno, eh, las cosas requieren esfuerzo y requieren trabajo y el ir a una tendencia de que cada vez vivamos mejor, eso está muy bien, pero muchas veces no es sostenible. Entonces tenemos que ver el equilibrio entre cada vez vivir mejor, tener mejor progreso, mejor bienestar, mejor poder adquisitivo, pero ¿cómo vamos a hacer eso? La robotización, la automatización, todo, la inteligencia artificial nos va a ayudar a esos trabajos, que hay un libro por ahí que habla de los trabajos de mierda, ¿no? Todos esos trabajos que no agregan valor ni satisfacción, pues que los empiecen a hacer las máquinas o la inteligencia artificial o lo que sea, pero nosotros tenemos que aportar también algo como humanos, si no vamos a ser totalmente prescindibles, como dice Harari en su libro, ¿no? Y no estamos ya un poquito en ese punto, porque al final, evidentemente, la industria ha ido perdiendo fuerza en Europa. Nos estamos convirtiendo en un continente cada vez más de servicio y menos de industria, ¿no? Pero eso no es irreversible. O sea, que hayamos cometido un error estratégico no significa que tengamos que persistir en él. Estamos a tiempo todavía de recuperar esa industria, porque al final, bueno, y se ha visto claramente en la pandemia, aquellas sociedades que no tenían industria, pues tenían muchas dependencias. De dependencia es algo tan básico como una mascarilla. No teníamos mascarilla. ¿Cómo lo pasamos en aquel momento por el tema de la mascarilla, no? Entonces, cuando una sociedad se desindustrializa, pierde la capacidad de fabricar. Y a lo mejor lo que tenemos que buscar son especializaciones, porque no podemos hacer de todo, pero ciertas cosas no deberíamos renunciar a fabricar. Has hablado antes del esfuerzo. ¿Estás de acuerdo con lo que dicen que son los jóvenes de hoy en día los que no tienen cultura de esfuerzo o es un mal general? No, yo ya no, Ellos solo son yo no lo hago con los jóvenes, creo que nos está pasando a todos. y muy sabe papá. Sí, pero es un poco la naturaleza humana. O sea, si tú al cerebro cada vez le pides menos esfuerzo, se acostumbra y cada vez pues lo que quiere es menos esfuerzo, ¿no? Y ese es un mecanismo biológico, ¿no? Entonces, bueno, eso está bien, pero yo insisto, y digo siempre lo mismo, que sea sostenible. Si esto es sostenible, vía no sé cómo, vía ingresos mínimos o lo que sea, pues adelante. O sea, el trabajar sin aportar un valor, pues a nadie le gusta, ¿no? Pero yo la duda que tengo es de ese sistema, vamos a ser capaces de sostenerlo, ya, con las mimbres actuales. No sé, tengo mis dudas. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá. Nada me gustaría más equivocarme. Creo que muchos de los mensajes que te estoy oyendo tienen cierta relación con la evolución que ha podido tener Factor a lo largo del tiempo desde tu llegada, ¿no? Cuando dices que llegas, encuentras una empresa, no voy a decir anticuada, pero bueno, digamos con procesos quizás poco optimizados o poco industrializados. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo la afrontas? Entiendo que habrá habido momentos buenos, momentos malos, ¿no? A ver, yo siempre digo lo mismo, con mucha tolerancia a la frustración. O sea, para mí cuando hablas de liderazgo, ¿cuál es la característica de un líder? Yo creo que es la tolerancia a la frustración y más en un entorno empresarial. O sea, día a día te tienes que desayunar con que para adelante porque la verdad que el día a día de la empresa, no solo del empresario, sino de la empresa en general, tiene muchos sinsabores porque pues, de prueba, error, unos días buenos, otros fallan unas cosas y tienes que estar continuamente con esa característica que está muy de moda de la resiliencia, ¿no? De volver a recuperar esa energía, porque se pierde mucho por el camino, ¿no? ¿Cómo se hace eso?
O no sé cómo en las dudas, porque entiendo que habrá momentos que hasta dudas de ti mismo, ¿no? He tomado la decisión correcta, Por supuesto, equivocando. por supuesto. Y si no dudas, malo. Si solo tienes certeza sin ninguna duda, yo creo que estás por el mal camino. La duda siempre nos va a acompañar y la incertidumbre siempre nos va a acompañar y los errores siempre van a estar ahí. Lo que ocurre es que si tienes esa capacidad de decir, bueno, esto entra dentro de lo normal, ¿cómo puedo hacer para no equivocarme tanto o tan gordo? Pues, ¿y cómo lo puedo hacer distinto? Rodearte de talento, eso es fundamental, porque yo siempre digo lo mismo. Solo a lo mejor se llega rápido, pero acompañado y bien acompañado se llega más lejos, ¿no? Entonces, bueno, esa semilla que desde las asociaciones profesionales estamos haciendo de vamos a ver qué tienes tú bueno y qué tengo yo bueno y en qué podemos colaborar, ese open innovation, ¿no? Esa capacidad de colaborar con los demás, eso me parece que es vital, ¿no? Y eso yo creo que afortunadamente está cambiando, porque antes éramos como muy cerrados, muy temerosos, ocultábamos mucha información, pero yo creo que hoy cada vez, y eso sí, a lo mejor las nuevas generaciones que tenéis un poco un open mind más en ese aspecto, eso va a cambiar. Espacios abiertos, donde en una mesa un día te sientes con la competencia y mañana con un proveedor, eso es muy enriquecedor. Que sí, que a lo mejor alguien te puede engañar o aprovecharse, pero cuando echas la vista atrás y haces un recorrido, he ganado más que perdido, sin duda, sin duda. Y también te quería preguntar, bueno, hemos visto un poco algunas ideas de cómo evoluciona, ¿no? Factor a lo largo de los años. En tema de digitalización, también habéis hecho esfuerzos y tenéis un grado de digitalización alto ahora mismo, ¿no? Hombre, es que yo creo que ahora esto es una obligación. O sea, hoy por hoy las empresas no se pueden plantear no estar digitalizada. No puedes renunciar a aprovechar la cultura del dato y la información que te da para la toma de decisiones. Entonces, es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Te puede costar una, dos, tres en función de tu momento económico, de los recursos de los que dispongas, de la capacidad que tenga el equipo, pero que hay que abordar sí o sí, cada uno a su ritmo. Yo siempre digo, nosotros lo hemos hecho y con medios, ya te digo, muy limitados. Nosotros somos una empresa de 15 trabajadores y seguimos siendo una empresa pequeña. Pero yo creo que las cosas, los proyectos te los tienes que comer a bocados pequeñitos. Entonces, si te vienes no, yo quiero digitalizar y quiero ser empresa Lean Manufacturing, y quiero ser empresa 4.0 y quiero tener una empresa con un mes y te ves la bola tan gorda que nunca sabes cómo meterle mano. Pues es un recorrido de a poquitos, ¿no? ¿Y cómo te comes un elefante? Pues a bocados, porque es que lo mismo. ¿Por dónde empiezo? Pues a lo mejor por organizar la empresa a nivel de pues un sistema de Lean Manufacturing, ¿no? De empoderar a los mandos intermedios, de una gestión de reuniones, de unas herramientas de SME, y empiezas con un proceso que dejas a papel primero, luego digitalizas, y vas saliendo poco a poco y en cuanto te das cuenta, ha pasado mucho tiempo, pero has ido escalando y estás en un grado de digitalización pues más maduro, ¿no? Pero si quieres pasar de 0 a 100 nunca ves el momento, ni nunca vas a tener el dinero suficiente, o las ganas, o la energía, o el equipo. Entonces yo creo que son proyectos que hay que abordar con tiempo, con paciencia y con tolerancia a la frustración, porque te vas a equivocar muchas veces, seguro, vamos. ¿Y en qué situación estáis ahora? ¿Qué retos tenéis? Pues ahora estamos todavía pues en pañales, con muchas cosas que hacer, pero con mucha ilusión, porque claro, esto va muy deprisa. Entonces, aunque acometas etapas y hayas hecho cosas, queda tanto por hacer, pero ese mismo límite que ves tan lejos también es lo que te lleva a la emisión de, ¿no? Sí, digo, mira, pues sí, ha hecho esto, y ahora lo siguiente es esto, que me ayudará a hacer esto otro. Entonces, es un recorrido largo, pero ilusionante. O sea, estamos todavía. Te veo que eres un acérrimo defensor de la digitalización y Sí, sí. creyente, vamos. Sí, porque es que al final, si no lo haces tú, otros lo harán. Y al final, la competitividad de las empresas es crítica para su supervivencia. Entonces, si tú no eres capaz de hacer lo que otros ya están haciendo, tu producto será peor y más caro, con lo cual desaparecerás del mercado. Entonces, por eso diría yo que no es una opción. Veo muchas empresas que les come el día a día, ¿no? Que es que al final están tan metidos en sacar el trabajo que no tienen ni ese milisegundo de pararse, mirar alrededor y decir: "Ostras, ¿qué puedo hacer?", ¿no? Bueno, yo creo que al final es verdad que los recursos no son los mismos. Cada uno tiene sus recursos y circunstancias. Pero al final, ¿dónde pones tú el foco? Si crees que algo es importante, a lo mejor no tienes para dedicarle 3 horas al día, pero 10 minutos hay que sacar tiempo. Te los quitas de algo, es como el que dice, "Es que no tengo tiempo para hacer, no sé, por ejercicios, ahí hago con mi mujer y tal". Al final tu agenda marca tus prioridades. Si tú a la agenda no has dedicado ni un solo minuto a la digitalización, es que realmente a lo mejor dices que quieres, pero realmente para ti no es importante, porque la agenda te muestra dónde tienes todo el foco.
Y esto es como la anécdota esta de los leñadores, no sé si la conoces, el libro Los 7 hábitos de la... Hablan de un concurso de leñadores donde donde dicen a ver quién corta durante un tiempo más troncos, ¿no? Y entonces pues empiezan y hay 3 concursantes y se ponen ahí los 3 a cortar leña y pues uno lleva un árbol, 2, tal, y de repente se observaban que uno de ellos paraba y se iba, desaparecía y volvía. Y aquí dice, uy, este no va a llegar al concurso, vamos a ganar nosotros. Y ve y pega con la sierra. Total, que al final, por hacerlo corto, gana el que cada media hora se iba, ¿no? Y entonces le preguntan, "Oye, tú que te has ido y nosotros que estamos aquí, pim, pam, ¿dónde te ibas?" Decía, a afilar el hacha. Pues con la digitalización pasa un poco lo mismo. Si no afilamos el hacha, podemos estar ahí, no, es que no tengo tiempo, no tengo ya, pero lo que tú estás haciendo y te cuesta 3 horas, uno con un robot, con un sistema MES o con un proceso de automatización, está haciendo lo que tú haces en 3 horas en 1 minuto y te ha borrado del mapa. Pues esa es un poco la lectura que tenemos que hacer. Pero insisto, cada uno a su ritmo, porque es verdad que los recursos no son los mismos de todas las empresas. ¿No tienes la sensación de que ya hubo una ola de digitalización? O sea, al final hubo una ola del 4.0 hace, no estoy hablando de hace ni 5 años, mucho más, pero muchos proyectos de digitalización surgieron, muchas startups, cualquier empresa tiquera, tecnológica se metía en temas de digitalización y ahora mismo hay muchas empresas reacias que tienen cadáveres en el armario. Seguro, ¿no? Esto es como todos los hypes, que al principio todo el mundo se quiere digitalizar y luego va bajando el suflé, ¿no? Y va quedando la esencia, y la esencia es positiva. Es verdad que a lo mejor alrededor de todo esto ha habido mucho humo, han habido proyectos que no han llegado a nada o ha habido gente que ha sido muy poco profesional, es verdad, pero la esencia de digitalización yo creo que nadie la puede poner más duda. Luego, Ese es el mensaje. absoluta. Muy bien, pues antes de terminar el podcast te quería hacer la pregunta que hacemos, pues porque bueno, este podcast se llama Fabricame el Futuro y creo que procede que lo hagamos, ¿no? ¿Cómo ves tú la fábrica del futuro? ¿Cómo ves Factor dentro de 50 años, por ejemplo? O menos, no lo sé. Pues fíjate, yo creo que hay para mí un error de concepto que hablan de que las máquinas, las empresas cada vez tienen que estar más automatizadas para que cada vez el paso del hombre sea menor. Yo creo que al final vamos a ir a un híbrido donde ciertas tareas que no aportan valor las harán, como no puede ser otra cosa, o los robots o la inteligencia artificial o lo que sea, pero el hombre siempre va a tener el máximo peso, por lo menos como lo concebimos ahora. A lo mejor la inteligencia artificial llega un momento en que nos supera tanto que nos elimina incluso hasta nosotros, ¿no? Pero yo lo veo como un híbrido entre hombre y máquina. Y por supuesto, el hombre siempre por encima de la máquina. Luego también tengo la ilusión de que Europa se reindustrialice, de que todos pongamos el foco desde las personas, que miremos con cariño a la industria, desde la administración que nos apoye, desde nosotros que también hagamos nuestros sectores atractivos, porque muchas veces también los empresarios tenemos a quejarnos que no somos atractivos ya, pero estamos escuchando qué quiere la gente joven, estamos viendo qué hacen otros sectores para atraer talento, estamos viendo cómo hacer nuestra oferta atractiva. Pues esos son los deberes que tenemos que hacer nosotros, porque si no lo vamos a tener complicado para ese futuro que tiene que llegar. Yo el futuro lo veo con esperanza y lo veo con muchas oportunidades, pero tenemos que hacer nuestros deberes también, absolutamente. Tomamos nota de los deberes. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Sin duda. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Ha sido una gozada hablar contigo y nos vemos pronto. Bella.